Dos cosas que ocurrieron ayer, una la va a desarrollar probablemente Lauta en el informativo, nos permitía pensar esto, que es más general, que es cómo Milei o cómo el gobierno de Milei pretende justamente cambiar el régimen jurídico. Ayer, en la Cámara de Diputados, se celebró, se homenajearon o se auto-homenajearon los protagonistas de la reforma constitucional de 1994. Estuvieron presentes el presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati, y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que fue además ministro de la Corte de la mayoría automática durante las presidencias de Carlos Menem, hasta dirigentes como Alacino, que era un senador por el PJ, o Jesús Rodríguez, que es un referente del radicalismo. ¿Sí? Sí. Y si uno tenía oportunidad de escucharlos o incluso lee las declaraciones que hicieron por Gacetilla más tarde, va a encontrar que hay una especie de autocelebración y de recuperación de aquellos días como si fueran épicos. No quiero decir que no lo hayan sido, porque justamente la épica en todo caso es una disposición a la lucha, y la lucha no siempre es en el sentido en que los sectores populares quieren. Entonces también hay lucha de aquellos que quieren restaurar privilegios, como en este caso el gobierno actual, ¿no? Y en ese momento lo que sucedió con la reforma constitucional del 94 fue la adaptación jurídica, el marco normativo del país a lo que se pretendía desde el consenso de Washington. Es decir, abrir cada espacio regulado del Estado, disponerlo a los negocios que se demandaban en aquella época, ¿no? La privatización de las empresas públicas y la desregulación o una nueva regulación de la economía argentina, que tenía, a pesar de sus defectos, un Estado tal vez cascoteado, sobre todo porque venía de la descomposición de la dictadura y los inicios de la democracia alfonsinista, pero todavía había un Estado que tenía una especie de vocación reguladora, ¿no? Bueno, el menemismo desarticuló todo eso, del mismo modo que hoy la ley ómnibus o el DNU 7023 pretenden hacer también, ¿no? Sin reforma constitucional, el mileísmo está impulsando un cambio de régimen jurídico. Y en este caso se podía notar que aquellos cuadros que participaron protagónicamente de la reforma del 94 hoy ocupan lugares estratégicos y encima hacen docencia sobre el funcionariado o aquellos que están ahora discutiendo la ley ómnibus, por ejemplo. Yo decía que no me voy a meter en detalle con algo que va a tocar Lautaro después en el informativo, pero tanto Juliana Di Tulio, senadora kirchnerista, como Silvia Zapag, senadora neuquina, y el propio Martín Lustó advirtieron sobre las posibles consecuencias del artículo 31 de la ley ómnibus, que lo que hace, no me voy a meter específicamente con lo de Di Tulio, pero sí con el contenido del artículo, lo que hace es justamente inhibir la capacidad regulatoria del Estado para los actos administrativos. Ese artículo forma parte del capítulo 3 de la ley, que es el de la reforma del procedimiento administrativo, que está contemplada dentro de la reforma del Estado en la ley ómnibus. O sea, de la reforma del Estado se va desagregando en privatizaciones, reforma del procedimiento administrativo y otros capítulos más. Pero lo que hacen justamente es eso, reformar la forma en que funciona el Estado Nacional. Y en este caso lo que establece ese artículo en particular es que no necesites la autorización positiva de un funcionario del Estado para proceder a una acción. O sea, todo es legal hasta que el Estado te diga que no. Si el Estado no te dice que no, vos podés. Vos sos Carlos Barragán, tenés mucha plata y querés hacer una fiesta electrónica abajo de las cataratas del Iguazú con Elon Musk, y si el Estado no te dice que no, lo podés hacer. Ese sería básicamente el gráfico más exagerado de lo que esta ley o este artículo en particular te permitirían. Ahora hay un detalle. No, por lo que sé, te podés quedar con las cataratas del Iguazú, no solo hacer la fiesta.
Es más difícil. Si el Estado no te dice que no. Es más difícil porque Juliana Di Tulio lo presentó como la posibilidad de que vos te quedes con tierras, pero hasta donde viene discutiéndose la redacción hay un párrafo del inciso B del artículo 31 que dice que ese artículo no aplica para el área de salud o para la adquisición de bienes públicos o patrimonio público. Las tierras fiscales... No sería el caso. No sé, lo que dijo Di Tulio no sería así. Claro, creo que en todo caso Di Tulio alertó o exageró para llamar la atención. No lo sé cuál fue el objetivo de lo que... Pero el experto que estaba ahí le dijo sí. El experto era un expositor citado por el kirchnerismo para hablar en contra de la ley ómnibus. Ok, bueno. Y el razonamiento es correcto, pero en tanto y en cuanto se piense no en el ejemplo concreto de Di Tulio, sino en lo que habilita esta ley. Okay. Hoy justamente consultaba a juristas y ayer también para pensar este tema, y un ejemplo que me daban es que si vos querés poner una casa de cambio, tenés que pedir autorización al Banco Central de la República Argentina. Sí. Hasta ahora, como está el Estado hoy armado, si el Banco Central no te aprueba, no te autoriza el derecho tuyo o la habilitación para que montes tu propia casita de cambio, no lo podés hacer, ¿no? Entonces por eso los arbolitos son ilegales. Con esta modificación, si esto efectivamente se aprobara, lo que sucedería es que la casa de cambio la podés abrir igual aunque el Banco Central no te responda. Es más, si el Banco Central no te responde, como la ausencia de confirmación de habilitación por parte del Estado es en sentido positivo justamente el permiso para que lo hagas, vas a poder hacerlo. O sea, es decir, esto que decía, de que callo otorga. Si el Estado no te dice no, podés. Silencio positivo diga, se llama, claro, técnicamente. Se llama silencio positivo. Sí. Es una discusión que se está impulsando en distintas partes del mundo. En España creo que se aprobó algo en sentido parecido. Si vos googleás vas a encontrar que en Colombia también se está haciendo. Martín Lustó puso ayer en una entrevista radial como ejemplo Francia, porque también dio esta discusión en el Parlamento franchute y aprobaron que el silencio fuese en sentido positivo, pero luego en la reglamentación tuvieron que hacer un montón de aclaraciones y solamente quedó habilitado el silencio con sentido positivo para el 30% de los actos administrativos. O sea que quedó reducidísimo con respecto a lo que pretendían los adalides del mercado. Es más fácil hacer para qué sí vale que para lo que no vale, en realidad. Claro. Entonces la pregunta era si este artículo estaba hecho a la medida de desarrolladores inmobiliarios como Elstein, si estaba hecho a la medida de grandes empresas que pretendían la explotación minera o hidrocarburífero en lugares donde todavía no estuviese detectado que existe, entonces se quedan con un pedazo de tierra y ya anda a cantarle a Gardel. Lo que dicen los juristas es, no, bueno, guarda, porque también hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que establece que si hay un reclamo previo, al momento en que vos vas al Estado a decir esta tierra es mía, el reclamo previo pesa más que tu reclamo ulterior, que tu reclamo posterior. Entonces, por más que, aunque se apruebe esta ley, habría jurisprudencia que no te habilitaría a poseerla, a esa parcela de tierra. O sea, bueno, en todo caso, igual, esto viene a ser una especie de, no quiero decir consuelo tonto, pero una especie de creación de expectativas en base a la defensa que podés ejercer si esta ley se sanciona. Me parece que lo más importante es que justamente haya un abanico de senadores lo suficientemente amplio que esté cuestionando a través de los expositores y especialistas que están yendo a hablar sobre la ley, el contenido de la ley. Y un detalle más, es sorprendente que cada semana que pasa, vos lo mencionaste justamente, no me acuerdo si el martes o el jueves pasado, cada semana que pasa nos enteremos de algún otro recoveco del articulado de la ley que hace percha algo, ¿no? Y no es que los asesores no hayan leído, que los diputados hayan votado sin saber, algunos sí han votado sin saber, pero quiero decir los que son responsables, los que se apasionan con la política y la ejercen con el debido compromiso, sí han visto detalles como estos. El tema es que justamente esta ley, la ley ómnibus o el DNU,
constituyen reformas constitucionales de hecho. Por eso estas cosas se tendrían que estar discutiendo en una asamblea constituyente Eso. y no en una comisión del Senado. La constituyente del 94 arrancó en mayo y terminó, si no me equivoco, algún oyente podrá corregirme, pero creo que terminó sancionándose en noviembre, o sea, estuvieron meses discutiendo. Claro. Y seriamente, o sea, se convocó una convención donde los tipos solo laburaban de eso, se fueron a vivir a Santa Fe y dormían discutiendo eso. Había muchos referentes, incluso Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron constituyentes del 94, pero había gente laburando de eso, laburando de constituyente, no laburando de diputado y senador, que bueno, por supuesto, aquel que lo haga, como decía yo, con el compromiso debido, dedica todas sus horas a eso, pero además dedica sus horas a otras cosas también, a otros asuntos públicos también. No está preparado el cuerpo legislativo del Congreso para una reforma constitucional. Hay que hacer un órgano aparte, por eso está previsto que haya una convención y no que se sancione una constitución nueva solamente con una deliberación en una comisión en diputados. Además, Dipi, el otro día, no me acuerdo qué senadora que lo planteaba, ante tamaño modificación del Estado, como estás vos planteando, que debería ser una reforma constitucional, un senador decía, no sé si no era Lustó, en diputados se tomaron 4 meses para ver todo esto y a nosotros nos quieren hacer aprobarlo en 1 semana y media. Claro. Que es esto que está diciendo, no es un lugar para discutir, ni siquiera. Sí, lo que está pasando es que obviamente muchos senadores se le están parando de manos al oficialismo, siguen sin tener las firmas para dictaminar, o sea, por ahora no tienen los números como para llevar el proyecto al recinto. O sea, se aprobó con media sanción en diputados y se suponía que venían con envión desde el oficialismo para que pasara como por un tubo, o sea, que fuese un trámite express en el Senado, y sin embargo se encontraron con que no solamente los 33 senadores del kirchnerismo o el peronismo son una traba, un obstáculo, sino que también Lustó es un obstáculo, la senadora larretista Tagliaferri es otro obstáculo, hay senadores de distintos bloques que le están diciendo yo esto no te lo firmo, yo esto no te lo banco, esto acá no pasa. Entonces, obviamente, empieza a haber declaraciones como la del ministro del Interior, Guillermo Francos, que dicen, y bueno, si no llegamos al pacto de mayo se verá, como diciendo, tal vez no, empezaron a admitir que tal vez no llegan, que no van a tener la ley antes del más pacto graves de mayo. como la de Sturzenegger, que ya de amenaza directamente. Sturzenegger sí fue extorsivo, diciendo que si no hay ley va a haber más ajuste, va a haber más impuestos, etcétera. Pero lo que empieza a pasar es eso, y además otro detalle hay, que es que ayer el secretario parlamentario del radicalismo en la Cámara de Diputados, Alejandro Cacase, que fue diputado hasta diciembre y ahora recaló como secretario parlamentario, que es el cargo que coordina el bloque en términos de qué temas se tratan, cómo hay que votar, cuál es la definición. Es como el brazo derecho, la mano derecha del presidente del bloque, pero el secretario es como parlamentario. el escribano de la cosa. Sí, es eso, es la persona de confianza del bloque para ir tramitando todos los procedimientos legislativos. Confían en un chabón que sabe de leyes, que sabe de política, que es de confianza porque representa o expresa a buena parte o al conjunto del bloque, y entonces le delegan la tarea de negociar con otros bloques y demás. O sea, en cada reunión donde hubo funcionarios del Ejecutivo, con Rodrigo de Loredo, Cristian Ritondo y Miguel Pichetto, también estuvo Cacase como secretario parlamentario del radicalismo. ¿Qué pasó ayer? Cacase tuiteó que no vayan a pensar, el no vayan no es textual, sino que lo estoy agregando yo, pero que no vayan a pensar que los diputados van a ratificar o rechazar así sin más y como venga la ley del Senado, ¿sí? O sea, el Senado se apresta mínimamente, si es que no rechaza la ley por fuerza del peronismo y algún que otro aliado, se apresta mínimamente a modificar muchísimo la ley ómnibus. Que acá se está advirtiendo, no vayan a creer que porque ya la votamos, para sacarnos el tema de encima se la vamos a ratificar así como está y se la vamos a mandar al Ejecutivo para que la sancione. Está advirtiendo que incluso además del tiempo que se tomen los senadores para discutir la ley, cuando vuelva la ley a diputados, si es que pasa el filtro, ellos se van a tomar más tiempo otra vez para seguir discutiéndola. Con lo cual es una especie de alerta inquietante para la Casa Rosada porque no se sabe hasta cuándo van a estar discutiendo la ley ómnibus. Claro. En este marco, ¿qué significa hoy el Pacto de Mayo?
un papel ¿Qué? un papel berreta, que van a hacer un papel bollito y berreta. lo van a tirar. Pero para Milei, ¿qué significa? Bueno, ¿O él tiene qué dos quiere que opciones. signifique? Tiene dos Pues yo opciones. me pierdo. El Pacto de Mayo es un decálogo, son precisamente 10 puntos entre los que figuran, por ejemplo, el respeto a la propiedad privada, algo Sí. que nunca estuvo en duda. Sí, está O sea, bien. ni siquiera en el momento más revulsivo del kirchnerismo, Cristina puso en duda alguna vez la propiedad privada, jamás, digamos. Pero claro, esto... Se supone que... ¿Qué otros puntos hay? A ver, vos ¿los tenés ahí? Porque a mí me da mucha curiosidad que esté todo esto girando en torno a este pacto de mayo, que no se sabe bien qué quiere decir, y que entre otras cosas, por ejemplo, es, bueno, vamos a respetar la propiedad privada, sí, es una cosa de loco. Creo que yo acá lo dije cuando pasó eso, porque el Pacto de Mayo, recordemos, lo anunció Javier Milei el 1 de marzo, en la apertura del periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Sí. Lo que concluí esa vez fue que el Pacto de Mayo, el decálogo en cuestión, era papel pintado, y que en definitiva lo que pretendía era ganar tiempo con ese Pacto de Mayo. Recuerden de dónde veníamos. Veníamos de que fracasara la primera versión de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados el 6 de febrero. Se hablaba de que Milei tal vez no llegaba a Semana Santa, el peronismo jugaba con esas ideas y con esos chistes. Se hablaba de que en marzo se iba a ir todo al demonio porque iban a subir los servicios, Sí. que no iba a poder manejar la economía, que se venía una nueva devaluación, y Milei anuncia el 1 de marzo este Pacto de Mayo para ganar tiempo frente al sistema político. ¿Sí? Frente al sistema político pretendía tener un changüí. Y por eso lo puso el 25 de mayo. Ahora, a Ganó ver, 2 meses de tiempo. ¿lo tenés 3 meses. ahí? Sí, lo tengo. Como habíamos dicho en su momento, son títulos. O sea, no Está bien, ahonda son en lo títulos. que implica, ¿Cuáles ¿no? son los primeros 3 títulos? Tengo lo que decía Adipi, ¿no? Que es inviolable la propiedad privada. Sí. Equilibrio fiscal es innegociable. El equilibrio El fiscal. equilibrio fiscal es innegociable, sí. Reducción del gasto público a niveles históricos en torno del 25% del Producto Bruto Interno. Sí. No dicen qué, ni en dónde. Uno ni- más y no te jodo Sí. más. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. ¿Qué ¿Qué argentinos? reforma impositiva? No está puesta cual. Bueno, Ese es el tema. La vida de La- qué argentinos también. la intención sería, bueno, la idea de Milei es nos juntamos, firmamos el Pacto de Mayo y todos me apoyan. Y entonces gobierno con el absoluto apoyo de todos los gobernadores. ¿Sería esa Esa fue la intención. esa es la fantasía de Milei? Esa fue la fantasía original. O la movida política, no sé. El tema es que le fueron surgiendo problemas. Hay varios Por gobernadores eso- que dijeron no vamos. Claro, además de que hay gobernadores como Kicillof, que no va a ir, por supuesto, o ya dejó trascender que no iría. Incluso entre los gobernadores aliados están poniendo como condición o están trabajando en un pacto federal. O sea, en paralelo al Pacto de Mayo de Milei, Ajá. Ignacio Torres de Chubut, Rolando Figueroa de Neuquén, Martín Yarlora de Córdoba, distintos gobernadores empezaron a conversar sobre demandas de las jurisdicciones provinciales que hacen a una agenda que no está contemplada en ese Pacto de Mayo. Que atiende a los sectores productivos, que atiende a las particularidades regionales de Argentina, que no tiene que ver con esas declaraciones de principios tan abstractas o tan por arriba. Sí. Entonces, pueden pasar varias cosas, pero me parece que hay un llamado de atención en lo que dijo esta mañana Guillermo Francos. Repito, Francos dijo que si llegan con la ley, bueno, y si no, vemos qué pasa. ¿Esto qué significa? Que se hace un Pacto de Mayo vaciado de sentido, Ujú. sin la ley ómnibus y con esta mera declaración de principios que es para una foto y nada más, o se posterga el Pacto de Mayo. Y hacemos el Pacto de agosto. Ponele. No tienen Pacto de Mayo. Capaz que el gobierno no tiene Pacto de Mayo. Esa es la noticia también. Claro. Y Dipi, te hago una pregunta, esto por ahí es muy por fuera de contexto y no hace al tema en sí, pero me pareció por lo menos loco que dicen que invitaron o quieren invitar, quiero saber si tenés información de eso, a Eduardo Duhalde, a Cristina Kirchner, a Mauricio Macri y hasta Isabel Martínez de Perón, que está en España y tiene 90 y pico de años, para este Pacto de Mayo. ¿Esto es real? Eso es lo que dejaron trascender ayer. Y bueno, hay que ver si cursan las invitaciones, a ver quién de los que estamos nombrando
dice primero, me invitaron. Es como... voy a ir, no voy a ir. Los tipos lo que quieren es recrear un pacto fundacional o un acto fundacional. Sí. Y es un mamarracho, bueno. Entonces A ver, van a estar los presidentes. Si los vos le expresidentes. cambiás el nombre pomposo, es lo mismo que hizo Mauricio Macri en 2019, cuando convocó a un acuerdo por 10 puntos. Ah, cierto, claro. O es lo también. mismo que ha hecho También. otro gobierno, si no me equivoco, hasta el de Cristina Kirchner llamó a un diálogo o a un acuerdo a la oposición en 2009. Sí. Y la oposición, por supuesto, que no concurrió, hizo una especie de pantomima en Plaza de Mayo, donde Michetti fue con una oreja gigante diciendo que el gobierno no escucha, no escucha, no escucha. No me acuerdo, creo que hubo casos tan payasescos como eso, pero todos los gobiernos llaman a dialogar, a consensuar o a acordar. Se supone es la vocación de un gobierno encontrar la forma de permear las vallas opositoras y conducir a un conjunto importante de la sociedad. Lo que pasa es que Milei lo está haciendo de una forma muy mamarrachesca, incluso peor que la forma de Macri, ¿no? En 2019. Bueno, ¿cerramos por acá? Cerramos por acá. ¿No tenés ninguna más? No. Bueno, qué lástima. Gracias, Dipi. ¿Qué vas a poner, Malagra? ¿Una canción linda? Sí. Es el fin del mundo, dice